La mayoría de las personas pasa por la vida como quien camina en medio de una neblina. Saben que algo falta, pero no saben nombrarlo. Oyen un rumor en el fondo del alma, pero no alcanzan a entenderlo. Viven como si la existencia fuera solo una sucesión de circunstancias, decisiones, obligaciones y esfuerzos. Pero dentro de cada ser humano, desde el primer instante de conciencia, hay una voz que llama. Una voz que no grita, que no impone, que no razona. Una voz que sabe. Esa voz es la intuición. La intuición no es una emoción vaga. No es el fruto de la experiencia acumulada ni una respuesta biológica ante los estímulos del mundo. No es un presentimiento. No es un capricho mental. La intuición es Dios hablando directamente al alma. No en lenguaje humano, no con palabras articuladas, sino con certeza. La intuición es la verdad pura filtrándose en la conciencia, como la luz entra por una grieta. Desde siempre, el hombre ha buscado a Dios fuera de sí. Ha erigido templos, ha consultado oráculos, ha peregrinado, ha estudiado, ha temido, ha pedido señales. Pero el reino de los cielos no está en ninguna parte externa. El reino de los cielos está dentro de vosotros, Lucas 5:21. Y el acceso a ese reino es directo, personal, inmediato. No hay barreras. No hay jerarquías. No hay distancia. Solo hay un silencio que aprender a escuchar. Ese silencio habla. Y cuando habla, transforma. La intuición no es privilegio de unos pocos. No es un don reservado a santos, místicos o sabios. Cada alma humana, por ser imagen viva de Dios, posee en su centro un canal de comunicación permanente con la inteligencia divina. Ese canal no se cierra, pero puede enturbiarse. Puede quedar sepultado bajo capas de ruido mental, de creencias limitantes, de miedo, de distracción. Por eso, aunque la voz siempre habla, no siempre se la oye. Este libro es una guía práctica para volver a oír esa voz. No para desarrollarla, porque no hay nada que desarrollar, sino para quitar lo que estorba. La intuición no necesita ser activada. Solo necesita ser reconocida. Y para ello, hace falta decisión, humildad y práctica. Hace falta renunciar a la dependencia externa. Hace falta comprometerse con la propia alma. La intuición no ofrece argumentos. No ofrece garantías. Pero cuando habla, suena como la verdad. No la verdad de la mente, que duda y compara, sino la verdad del espíritu, que simplemente es. La intuición nunca contradice a Dios, porque es Dios. La intuición nunca empuja. Atrae. Nunca exige. Ilumina. Nunca impone. Revela. Hablaré en estas páginas con el tono directo que siempre usé. No vengo a alimentar supersticiones ni a entretener el intelecto. Vengo a recordarte lo que tu alma ya sabe. A decirte que no necesitas vivir confundido. Que no necesitas adivinar tu camino. Que no necesitas temer equivocarte. La inteligencia que formó los mundos vive en ti. Y te guía. Dios no guarda silencio. Tú lo has olvidado. Este libro es una llamada a la memoria. No a la memoria de la mente, sino a la memoria del espíritu, que nunca olvida quién es. Tal vez aún te preguntes, ¿cómo saber si esa voz es real? ¿Cómo saber que no es solo imaginación? Y yo te digo, lo sabrás por su fruto. La voz del Cristo interno no crea ansiedad. No crea confusión. No crea lucha. Donde está la intuición, hay paz. Y donde hay paz verdadera, allí está Dios. Porque por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Para comenzar este viaje, necesitas hacer solo una cosa, decidir confiar en que puedes ser guiado desde dentro. Eso es todo. El resto es un camino de descubrimiento, no de invención. No tienes que construir nada. Solo tienes que quitar los velos. La verdad ya está en ti. Este libro te enseñará a distinguir esa voz.
a hacerle espacio, a confiar en ella, a seguirla y, finalmente, a vivir desde ella. Usaré para ello todo lo que Dios me ha dado. Te hablaré con claridad, sin adornos innecesarios. Usaré imágenes cotidianas, porque Dios se manifiesta en lo simple. Te compartiré afirmaciones poderosas para transformar tu mente. Y sobre todo, interpretaré la Escritura no como relato histórico, sino como manual espiritual para tu alma. Prepárate. No a aprender algo nuevo, sino a recordar lo eterno. Porque la intuición no es una herramienta. Es una presencia. Y esa presencia eres tú en Dios. Padre eterno, haz que el lector de estas líneas reconozca tu voz en su interior. Que no pase un día más sin saber que tú le guías. Que la neblina se disipe. Que la certeza florezca. Y que tu verdad se haga carne en su vida. Amén. Cuando Dios habla en silencio. Basado en Emmett Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Dios es inteligencia, y tú participas de ella. La base de toda comprensión espiritual verdadera es esta afirmación simple y absoluta: Dios es inteligencia. No emoción. No humor cambiante. No voluntad caprichosa que hoy concede y mañana retira. Dios es principio. Dios es ley. Dios es inteligencia infinita, eterna, exacta. Y porque Dios es inteligencia, el universo no es un accidente ni un caos, es un orden vivo, sostenido por una mente perfecta que nunca se equivoca. Cuando el hombre comienza a comprender esto, algo profundo se aquieta en su interior. El miedo pierde su fundamento. La confusión deja de ser inevitable. La vida ya no parece una lucha contra fuerzas desconocidas, sino una relación consciente con una ley que puede conocerse y usarse. Esta inteligencia no está lejos. No habita en un cielo remoto. Está presente en todas partes y se expresa individualmente en cada ser humano. Aquí aparece la intuición, no como algo misterioso o extraño, sino como lo que siempre ha sido, la participación individual de la inteligencia divina. La intuición no es una voz añadida a tu vida, es la actividad natural de Dios en tu conciencia cuando no la obstaculizas. Es Dios pensando a través de ti cuando tu mente deja de interferir. La Escritura dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto no es poesía ni metáfora religiosa. Es una ley espiritual. Ser imagen de Dios no significa parecerse físicamente a algo invisible, significa participar de la naturaleza de Dios. Y si Dios es inteligencia, tú participas de esa inteligencia. No en forma parcial, fragmentada o defectuosa, sino en la medida exacta en que tu conciencia lo permite. La creencia de que solo algunas personas están dotadas para recibir guía divina es una de las ilusiones más persistentes del pensamiento humano. Ha causado más dependencia, frustración y resignación que casi cualquier otra. Se ha dicho que unos pocos elegidos escuchan a Dios, mientras los demás deben conformarse con imitar, seguir o esperar. Esta idea es completamente falsa. No tiene fundamento espiritual. Es una negación directa de la naturaleza de Dios como principio universal. Si la inteligencia divina estuviera reservada para unos pocos, entonces Dios sería parcial. Y un Dios parcial no es Dios. La ley no favorece, la ley opera. Así como la electricidad fluye para cualquiera que conozca sus principios, la inteligencia divina se expresa en cualquiera que esté dispuesto a alinearse con ella. No hay favoritos. Hay comprensión. Observa un ejemplo sencillo. Un niño pequeño, antes de ser condicionado por el miedo y la opinión ajena, actúa con una certeza natural. No analiza la vida, la vive.
Cuando tiene hambre, lo expresa. Cuando algo no es correcto, lo rechaza. No porque haya razonado el problema, sino porque sabe. Esa certeza no proviene del intelecto, proviene de la conexión intacta con la inteligencia interior. Con el tiempo, esa conexión se cubre de dudas aprendidas, pero nunca se pierde. La intuición es esa misma certeza, ahora madura, consciente y disponible para el adulto que decide recuperarla. No es impulsividad. No es reacción emocional. La emoción es inestable, la intuición es serena. El impulso empuja, la intuición atrae. El deseo grita, la intuición susurra. Y sin embargo, su susurro es más poderoso que cualquier grito del mundo. Para comprender esto, necesitas abandonar la idea de que Dios decide caso por caso lo que hará contigo. Dios no está tomando decisiones personales sobre tu vida. La inteligencia divina ya ha establecido la ley, y esa ley se expresa constantemente. La intuición es tu percepción directa de esa ley en acción, aplicada a tu situación particular. Piensa en un navegante en el mar. El océano no le dice a dónde ir, no tiene intención personal hacia él. Pero el navegante, al comprender las corrientes, los vientos y las estrellas, puede orientarse con precisión. El mar siempre estuvo allí. Las leyes siempre operaron. La diferencia está en el conocimiento y la atención del navegante. Así ocurre con la intuición. Dios no comienza a hablar cuando tú oras, tú comienzas a escuchar cuando te aquietas. La ley de correspondencia mental enseña que el mundo exterior refleja el estado interior de la conciencia. Cuando tu mente está llena de confusión, el camino parece confuso. Cuando está dominada por el miedo, las decisiones parecen peligrosas. Pero cuando la mente se alinea con la inteligencia divina, la vida comienza a ordenarse de manera natural. No porque el mundo cambie primero, sino porque tu percepción cambia, y con ella, tus elecciones. La intuición no añade información, revela dirección. No te dice todo el camino, te muestra el siguiente paso correcto. Y ese paso siempre está acompañado por una sensación de paz. No de excitación, no de urgencia, sino de paz. La paz es la señal inequívoca de la inteligencia divina en acción. Donde hay paz, hay alineación. Donde hay alineación, hay poder. Muchos buscan señales espectaculares, experiencias extraordinarias, revelaciones dramáticas. Pero la inteligencia divina es simple. Es práctica. Se manifiesta en lo cotidiano. En una decisión aparentemente pequeña. En una palabra no dicha. En un movimiento oportuno. En una pausa. En una renuncia. En una acción clara. El que espera fuegos artificiales espirituales se pierde la guía constante que ya está disponible. Aquí conviene afirmar algo con toda claridad: no puedes perder la guía divina. Puedes ignorarla. Puedes resistirla. Puedes cubrirla con ruido mental. Pero no puedes perderla. Porque no es algo externo que viene y va, es tu herencia espiritual. La intuición no se gana. Se reconoce. A medida que avances en este libro, aprenderás a distinguir esa inteligencia de las imitaciones del ego. Aprenderás a confiar en ella sin fanatismo y a usarla sin temor. Pero desde ahora, establece esta base firme en tu pensamiento: Dios es inteligencia, y esa inteligencia opera en ti ahora mismo. Repite esta verdad hasta que se vuelva natural en tu conciencia. La inteligencia divina me guía ahora. No estoy separado de Dios. No puedo cometer errores cuando escucho en silencio. No te esfuerces por sentir nada especial. La inteligencia no necesita sensaciones. Es suficiente con aceptar la verdad. La aceptación es la puerta. La práctica es el camino. La intuición no te hará extraordinario a los ojos del mundo. Te hará exacto. Y la exactitud espiritual es el mayor poder que un ser humano puede manifestar. Porque cuando el pensamiento está alineado con la inteligencia divina, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una expresión.
Este es el fundamento. Todo lo demás descansa aquí. Oración final del capítulo. Padre, reconozco que tú eres inteligencia infinita. Reconozco que vivo, me muevo y tengo mi ser en ti. Renuncio a la creencia de separación, de favoritismo y de confusión. Acepto ahora que tu sabiduría se expresa en mí de manera natural y constante. Mi mente se aquieta. Mi corazón confía. Mi camino se aclara. Gracias porque ya estoy siendo guiado. Amén. Capítulo 2. La diferencia entre intuición y pensamiento personal. No hay confusión más común y más peligrosa para el alma que confundir la voz de la mente personal con la voz del alma. Es una trampa sutil, disfrazada de buena intención, barnizada con lógica, decorada con sentimientos. Muchos, muchísimos, se han desviado del camino anterior por seguir lo que creían una corazonada, una revelación, un llamado, que no era más que el eco de su propio deseo. Otros, paralizados por el miedo, han creído obedecer a Dios cuando en realidad obedecían a su inseguridad disfrazada de prudencia. ¿Cómo, entonces, reconocer la voz verdadera? ¿Cómo distinguir entre la intuición, que es divina, y el pensamiento personal, que es temporal, reactivo, cambiante? Aquí es donde comienza el verdadero arte espiritual, el arte del discernimiento interior. La intuición es un canal. El pensamiento personal es una interpretación. La intuición surge como una luz que simplemente es, mientras que el pensamiento personal es un filtro, modifica, adapta, explica, complica. La intuición no tiene historia ni justificación. No necesita preámbulo. Cuando aparece, aparece entera. Clara, silenciosa, serena. Es como un amanecer, no grita, no empuja, no exige. Simplemente disipa la oscuridad. La mente personal, en cambio, es bulliciosa. Comenta. Opina. Juzga. Supone. Trata de razonar lo que ya fue decidido por la sabiduría. Intenta explicar lo que solo puede conocerse por presencia. Es como un vendedor insistente que se disfraza de guía, repitiendo lo que cree que quieres oír. Lo hace con palabras dulces o con frases urgentes. Pero el resultado es siempre el mismo, inquietud. Hay una señal infalible para reconocer de dónde viene una voz interior, el fruto que deja en ti. La intuición deja paz. El pensamiento personal deja duda. La intuición te libera. El pensamiento personal te ata al resultado. La intuición no discute contigo. El pensamiento personal debate y convence. La intuición no cambia con el tiempo. Lo que fue verdadero esta mañana, sigue siéndolo esta noche. El pensamiento personal, en cambio, oscila. Lo que hoy te parece perfecto, mañana ya no lo es. ¿Por qué? Porque está basado en el miedo, en el deseo o en la costumbre. El miedo tiene 1000 voces. Y todas pretenden ser la verdad. Te dice, no hagas eso, es peligroso. Pero ¿desde dónde lo dice? ¿Desde la sabiduría o desde la inseguridad? El deseo también habla. Dice, eso es lo que quiero. Debe ser correcto porque lo anhelo tanto. Pero ¿de dónde viene ese anhelo? ¿Es inspiración o carencia disfrazada? La costumbre es aún más astuta, siempre lo has hecho así, ¿por qué cambiar? Pero la costumbre no es guía, es repetición. Tienes que convertirte en un observador fino de tu mundo interior. No para juzgarlo, sino para conocerlo. Solo puedes guiarte con seguridad si sabes quién está hablando dentro de ti. A veces es el miedo. A veces es el ego. A veces es la herida. Y a veces es Dios. Pero Dios no se confunde. Y tú puedes aprender a no confundirlo con otra cosa. Imagina esto, estás caminando por un bosque y oyes 2 voces. Una te dice, detente, no sigas ese camino. Hay algo peligroso. La otra dice, avanza, confía.
Todo está bien. ¿Cuál sigues? Ambas suenan convincentes. Ambas podrían tener razón. ¿Cómo decides? No por la forma en que hablan, sino por cómo resuena en ti lo que dicen. Una te deja tenso, con el estómago apretado, con el pecho cerrado. La otra te deja sereno, aunque no te dé todas las respuestas. Sigue la que te da paz. Porque la paz es la señal del espíritu. No confundas paz con comodidad. No confundas claridad con entusiasmo. A veces la guía divina te pedirá algo incómodo. A veces te sacará de lo que conoces. Pero aún así, en lo profundo, sabrás que es correcto. Sabes, aunque no sepas por qué. Y esa es la intuición, saber sin explicación. Un ejercicio simple que puedes practicar es este. Cuando sientas una voz interior, no la sigas de inmediato. Detente. Respira. Pregúntate, ¿esta voz nace del silencio o es una reacción? ¿Me deja en calma o me empuja? ¿La escucho con apertura o con urgencia? Luego observa. Sin prisa. El alma no se agita. Si la voz te exige que actúes ya, sin pausa, sin reflexión, probablemente no sea la intuición. Dios no trabaja con apuros. La verdad nunca llega tarde. Otro ejercicio útil es escribir lo que crees haber intuido. Léelo al día siguiente. ¿Sigue sonando verdadero? ¿Sigue dejando paz? La intuición resiste el paso del tiempo. El pensamiento personal, no. Se desgasta. Pierde fuerza. Se desarma cuando se lo mira con calma. La historia de Elías en el monte Horeb ilustra este principio con belleza perfecta. El profeta, huyendo, buscando a Dios, espera encontrarlo en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Solo cuando todo se aquietó, cuando cesaron los fenómenos, Elías oyó lo que el texto llama un silbo apacible y delicado. Esa fue la voz. Esa sigue siendo la voz. ¿Quieres entrenarte para oírla? Haz esto, cada día, siéntate en silencio, aunque sea por 5 minutos. No para pensar. No para resolver. Solo para escuchar. No importa si al principio no oyes nada. Estás afinando tu instrumento. Estás recordando cómo suena Dios. Y una vez que aprendas su timbre, ya no podrás confundirlo. Hay una historia antigua que siempre me ha conmovido. Un pastor tenía muchas ovejas y todas conocían su voz. Un día, alguien intentó imitársela, pero las ovejas no se movieron. Luego el pastor habló, y todas respondieron al instante. ¿Por qué? Porque no basta con repetir las palabras. La voz verdadera tiene una vibración que el alma reconoce. Así también tú. Tu alma sabe cuando Dios está hablando. Aun si tu mente no lo entiende, tu ser lo reconoce. Aprende a confiar en esa certeza silenciosa. Aprende a poner en duda todo pensamiento que no deje paz. Aprende a esperar la claridad. No corras detrás de respuestas. Las respuestas verdaderas te alcanzan cuando estás quieto. No preguntes qué debo hacer, sino quién está preguntando en mí. Y si la respuesta viene con tensión, con miedo, con ego, déjala pasar. La verdad no discute. La verdad se revela. Y cuando llegue la voz, porque llegará, la reconocerás. Porque no se parecerá a ninguna otra. Porque te traerá paz. Porque te hará libre. Afirmación práctica. Yo escucho la voz de Dios en mi interior. Distingo la verdad de la ilusión. La paz guía mis pasos. La calma es mi sello. Soy guiado con claridad, con amor, con certeza. Oración para cerrar este capítulo. Amado Dios, hazme sensible a tu voz. Que mi mente no confunda el ruido con la verdad. Que el deseo no me ciegue. Que el miedo no me guíe. Que la costumbre no me ate.
Enséñame a escuchar desde el alma. Enséñame a reconocer la paz que viene de ti. Habla, Señor, que tu Hijo escucha. Amén. Capítulo 3. El silencio mental, condición indispensable. Toda la verdad espiritual entra por una sola puerta, el silencio interior. Sin esa puerta abierta, nada se revela verdaderamente. Podrás leer libros, asistir a conferencias, repetir afirmaciones, estudiar las escrituras, pero si tu mente no sabe aquietarse, la voz que salva pasará desapercibida. Porque la intuición no grita. La intuición no interrumpe. La intuición espera. La mayoría de las personas no sabe lo que es el silencio mental. Confunden el silencio con la ausencia de ruido externo. Pero puedes estar en medio del desierto y tener un alboroto feroz dentro de ti. También puedes estar en una plaza llena de gente y sentir dentro un silencio tan puro que parece eterno. Porque el silencio al que me refiero no es ausencia de sonido, es presencia de paz. Es un estado del alma, no un entorno físico. La intuición no se obtiene. No se conquista. No se produce por esfuerzo. La intuición se recibe. Y solo se recibe cuando hay espacio para que llegue. La mente agitada, llena de preguntas, de urgencias, de cálculos y de temores, es como un lago revuelto. No puede reflejar el cielo mientras esté agitado. No es necesario que agregues nada a tu mente para oír la voz de Dios. Solo necesitas quitar lo que estorba. Y eso que estorba es el ruido constante de pensamientos incontrolados. ¿Quieres oír a Dios? Aprende a callar por dentro. Pero no te engañes, este silencio no es pasividad. No es abandono. No es desconexión del mundo. Es un estado activo de atención profunda, de receptividad sin tensión, de entrega lúcida. No es quedarse en blanco. Es estar lleno de presencia. Es un saber sin pensamiento. Un entender sin palabras. Es la tierra fértil donde germina la semilla de la intuición. Podría decirse que hay dos tipos de pensamiento, el que tú piensas conscientemente y el que simplemente ocurre en tu mente como un tren incesante que nunca se detiene. Este segundo tipo, automático, repetitivo, desordenado, es el que más necesitas observar y desactivar, pues es el que más bloquea la vía interior. No porque sea malo, sino porque ocupa el lugar de lo que deben hacer. Te invito a hacer una prueba sencilla. Detén ahora mismo la lectura. Cierra los ojos un instante y observa tu mente. No trates de cambiar nada. Solo observa. ¿Qué ves? Una secuencia de pensamientos, uno tras otro, quizás sin conexión clara. Quizás un diálogo interno, quizás imágenes, planes, recuerdos, preocupaciones, interpretaciones. Todo eso es ruido. Y mientras ese ruido esté allí, la voz de la intuición será apenas un murmullo opacado. Ahora, sin juzgar, sin resistir, sin intentar forzar, respira. Y con cada exhalación, suelta. No luches contra el pensamiento. Solo suéltalo. Como quien suelta una hoja en el agua. No la empuja. No la retiene. Solo la deja ir. Haz esto por unos minutos, cada día. Y estarás preparando tu templo interior. El error común es querer callar la mente a la fuerza. Pero la mente no se calla por imposición. Se calla por atención amorosa. Cuanto más luchas, más se agita. Cuanto más suavemente observas, más se aquieta. No le digas cállate a tu mente. Dile, te veo, y ahora elijo algo más profundo. Dirige la atención al centro de tu pecho, a la respiración, a una palabra de poder, a una sensación de gratitud. Y el silencio comenzará a aparecer. No como un vacío, sino como una presencia. Ese silencio es el terreno donde germina la vía espiritual. Es allí donde la intuición habla con claridad. Es allí donde Dios se revela. Porque Dios no se impone. Dios no invade.
Dios espera ser recibido. Y el silencio es la forma más pura de recepción. En las Escrituras leemos: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Salmo 46, 10. No dice: «Pensad mucho, y sabréis». No dice: «Preocupaos, y entenderéis». Dice: «Estad quietos». La quietud es la llave. Porque la verdad no se comprende con el intelecto. Se reconoce con el alma. Y el alma solo puede reconocer cuando la superficie está tranquila. Muchos buscan la intuición como quien busca una señal milagrosa. Pero lo milagroso está en lo simple. No necesitas rituales complejos. No necesitas estados alterados. Solo necesitas el valor de quedarte en silencio contigo mismo. Allí está todo. Pero es incómodo, porque el ego teme al silencio. El ego vive de hablar, de opinar, de hacer ruido. Cuando haces silencio, el ego se debilita y el alma se fortalece. Pronto descubrirás que ese silencio no es un paréntesis entre tus pensamientos. Es una realidad más profunda, siempre presente, esperando a que tú entres en ella. El pensamiento viene y va. El silencio permanece. El pensamiento cambia. El silencio sostiene. El pensamiento interpreta. El silencio revela. Al principio, puede que te resulte difícil. No porque el silencio sea lejano, sino porque has estado mucho tiempo alejado de él. Pero como todo músculo, el músculo del alma también se entrena. Cada vez que eliges el silencio, estás diciendo: confío en que no necesito controlar con mi mente lo que solo pueden hacer del espíritu. Esa confianza es el comienzo de la verdadera libertad. Afirmación práctica. En medio del ruido, elijo el silencio. En medio de la confusión, elijo la paz. Me abro a la sabiduría que ya habita en mí. Escucho. Confío. Recibo. Ejercicio diario. Cada mañana, antes de comenzar tus actividades, siéntate durante 5 minutos. Cierra los ojos. Respira profundamente. En cada exhalación, suelta toda expectativa. Coloca tu atención en el centro del pecho o repite interiormente una palabra sagrada como paz, Dios, aquí, yo soy. No esperes nada. Solo permanece. Cuando los pensamientos vengan, y vendrán, obsérvalos y déjalos pasar. Este es tu altar interior. Este es tu entrenamiento sagrado. No lo subestimes. Y si un día no sientes nada, no te preocupes. No estás practicando para sentir. Estás practicando para estar presente. La intuición se revela cuando menos la esperas, pero nunca sin preparación. Como el agua que corre solo cuando la acequia está limpia, así fluye la sabiduría divina cuando la mente se ha despejado. En la historia del profeta Samuel, leemos que, siendo niño, oyó una voz que lo llamaba mientras dormía en el templo. Pensó que era Elí, su maestro. Pero no era Elí. Era Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Se quedó quieto, escuchando. Dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la actitud que permite oír la verdad. No la que pregunta: ¿qué debo hacer?, sino la que afirma: estoy listo para oír. Haz del silencio tu casa. No como un refugio, sino como un estado de poder. Porque en ese silencio está la voz. Y esa voz es la tuya cuando dejas de hablarte desde el miedo. Oración para cerrar este capítulo. Señor, enséñame a hacer silencio. No el silencio del mundo, sino el silencio del alma. Que mis pensamientos se aquieten como las aguas en calma. Que mis temores se disuelvan como niebla al sol. Haz de mi mente un templo limpio donde tu voz se escuche clara. Que cada día me atreva más al silencio, porque sé que en él me encuentro contigo. Gracias porque ya está hecho. Amén. Capítulo 4. La oración como apertura a la intuición. Cuando el hombre ora como debe orarse,
el cielo entero se inclina para responder. Pero no porque Dios esté indeciso, esperando ruegos, ni porque haya que convencerlo de ser bueno. Dios ya es el bien absoluto. Ya está dando todo. La oración no cambia a Dios. La oración te cambia a ti. La oración no es súplica, es alineación. Es ajuste. Es apertura a lo que siempre ha sido cierto, pero aún no ha sido recibido. Y es desde ese punto exacto donde brota la intuición, desde la mente alineada, desde la conciencia purificada, desde el alma que ha cesado de exigir y ha comenzado a comprender. Debo decirlo con claridad, la mayoría de las personas no sabe orar. Han aprendido a pedir, a quejarse, a enumerar necesidades, a llorar ante el cielo como si Dios estuviera distraído. Han hecho de la oración una ceremonia del miedo. Pero esa no es la oración que abre la puerta de la intuición. Esa es la oración que la bloquea. La verdadera oración, la oración científica, es un acto de afirmación. No afirma lo que duele, ni lo que falta, ni lo que asusta. Afirma lo que es en Dios, aquí y ahora. Aunque no se vea. Aunque no se entienda aún. La oración verdadera no le dice a Dios lo que debe hacer, reconoce que ya lo ha hecho. Y en ese reconocimiento, la mente se aclara. El corazón se aquieta. La intuición puede manifestarse. Cuando dices, Señor, muéstrame el camino, parece una petición noble. Pero encierra una trampa, implica que no sabes, que estás separado de la sabiduría, que dependes de algo externo. En cambio, cuando oras diciendo, la sabiduría de Dios ya opera en mí. La luz guía mi camino ahora, entonces la conciencia se ajusta, y la intuición puede subir como el agua cuando se retira la roca. Toda la guía que necesitas ya está disponible. Pero está disponible en el plano espiritual de tu ser, no en la superficie mental llena de ansiedad. La oración es la herramienta que limpia esa superficie. No es un intento de lograr algo, sino de recordar quién eres en Dios. Uno de los errores más frecuentes al orar es orar desde el problema. Es decir, comenzar con la dificultad, magnificarla, y luego pedir a Dios que la resuelva. Eso es como poner la fe en la sombra y esperar luz. La oración verdadera no se ocupa del problema. Se ocupa del principio. No habla del síntoma. Habla de la verdad. Y esa verdad, cuando se afirma con convicción, disuelve todo lo que no está en armonía con ella. Imagina a un músico afinando su instrumento. No le ruega a las cuerdas que suenen bien. No se lamenta porque están desafinadas. Simplemente las ajusta al tono correcto. La oración es ese ajuste. Y el tono al que se ajusta el alma es Dios. Cuando entras en ese tono, la guía aparece. No como respuesta intelectual, sino como dirección viva. La intuición no se fuerza. No se exige. Se permite. Y la oración es el permiso que das. Es la señal que tu alma envía al espíritu diciendo, estoy dispuesto a escuchar. Pero no a escuchar con el oído físico, ni siquiera con la mente. A escuchar con el ser. Y eso requiere una postura interior muy distinta a la que el mundo enseña. Aquí es donde el Padre Nuestro, la oración enseñada por Jesús, cobra un sentido nuevo, más profundo. No es una súplica. Es una afirmación progresiva de alineación espiritual. Observa su estructura. Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza con una afirmación de unidad y elevación. No dice mi Padre, sino nuestro, recordando que el principio es universal. Y reconoce que ese principio está en el plano superior de la conciencia, el cielo es el plano espiritual. Santificado sea tu nombre. No una frase ceremonial. Es una declaración, el nombre, es decir, la naturaleza de Dios, es santa, perfecta, intacta. Al afirmar esto, te estás desprendiendo de toda imagen falsa de un Dios limitado o caprichoso. Venga tu reino. No se pide huida al cielo, sino que el reino se manifiesta aquí. Se desea que el orden divino, que ya existe en espíritu,
se exprese en la vida cotidiana. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No una renuncia pasiva, sino una afirmación activa, que lo perfecto se exprese en lo visible. Que la voluntad divina, que siempre es bien, orden, inteligencia, se refleje en este plano. Cada línea del Padre Nuestro es un tratamiento espiritual, una afirmación doctrinal. Y, si se lo ora conscientemente, se convierte en el canal perfecto para que la intuición fluya. Ahora bien, ¿cómo orar cuando necesitas guía en algo específico? No pidas. Afirma. No entres en conflicto. Entra en reconocimiento. Por ejemplo, si no sabes qué decisión tomar, no digas, Dios mío, dime qué hacer. Di, Dios en mí es sabiduría perfecta. El Cristo me guía con claridad. Mi mente se aclara. La respuesta aparece. Gracias porque ya está hecho. Luego, guarda silencio. No trates de resolverlo. No trates de imaginar la respuesta. No trates de controlar el tiempo. Simplemente permanece en esa actitud de certeza. Y la intuición vendrá. Quizá en una idea repentina. Quizá en un cambio de percepción. Quizá en un impulso suave que te dice, es por aquí. No la fuerces. No la apures. Solo estás quitando los velos. Recuerda, orar no es hablarle a Dios. Es hablar desde Dios. Es dejar de ser quien teme y comenzar a ser quien sabe. Y ese saber no viene de estudios ni de experiencia. Viene de la unión con el ser. La oración no es técnica. Es conciencia. Y esa conciencia, cuando se establece, transforma. Para terminar, te dejo una práctica poderosa. Elige una situación en tu vida donde necesites guía. Luego, afirma en voz alta, con fe. Dios es inteligencia infinita, y esa inteligencia me guía ahora. No hay confusión. No hay duda. La respuesta está en mí. El camino se ilumina. Yo escucho y sigo con confianza. Hazlo cada día, en silencio o en voz alta. No para convencerte, sino para limpiar tu campo interior. Y, lentamente, descubrirás que la guía estaba allí desde el principio. Solo necesitabas orar con el espíritu correcto. Oración final del capítulo. Padre, renuncio a la vieja manera de pedir desde la carencia. Ahora oro desde la verdad. Afirmo que ya estás actuando en mí. Afirmo que la sabiduría me guía. Afirmo que tu voluntad se cumple. No tengo que entender todo, solo necesito alinearme contigo. Mi oración es silencio lleno de fe. Mi oración es certeza. Mi oración es presencia. Gracias, Padre, porque ya está hecho. Amén. Capítulo 5. La intuición en las decisiones cotidianas. La mayoría de las personas imagina que la intuición es una especie de don reservado para situaciones extraordinarias. La asocian con visiones, momentos decisivos, elecciones dramáticas. Pero eso es un error. Un error que empobrece la vida espiritual y aleja al alma del verdadero contacto con Dios. La intuición no es para los grandes momentos solamente. Es para cada momento. No es algo que se invoca ocasionalmente, sino algo que se cultiva. De hecho, si no puedes usar la intuición para decidir qué decir en una conversación difícil, como resolver un desacuerdo con tu hijo, cuando hacer una compra, o cómo manejar tu energía durante el día, ¿cómo vas a reconocer su voz cuando llegue un desafío mayor? La intuición es como el músculo, solo crece con uso constante. No se fortalece esperando situaciones extremas. Se fortalece en lo pequeño, cotidiano, aparentemente insignificante. Aquí es donde la espiritualidad se vuelve práctica y verdadera. Porque no hemos venido a esta tierra a vivir vidas divididas, una vida espiritual en el templo y una vida práctica en la calle, sino a vivir guiados en todo. Porque todo importa. Cada pensamiento, cada reacción, cada decisión.
todo tiene un efecto. Y por tanto, todo merece la ira de Dios. Observa tu vida diaria. ¿Qué tipo de decisiones enfrentas? ¿Debo aceptar este nuevo trabajo o permanecer donde estoy? ¿Debería hablar ahora o callar? ¿Es momento de invertir o de esperar? ¿Cómo respondo a esta crítica sin perder mi paz? ¿Qué necesita hoy mi cuerpo, descanso o actividad? Aparentemente simples, todas estas decisiones son puntos de inflexión. Y en cada una de ellas puedes invocar la intuición como vía viva. Pero para hacerlo, tienes que desarrollar una nueva actitud mental. Una actitud que reconoce que no sabes todo, pero que Dios sí sabe, y que esa sabiduría puede manifestarse a través de ti si estás dispuesto a escuchar con humildad y actuar con confianza. Hay personas que viven presas de la duda. Cada elección las paraliza. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es el momento? ¿Y si después me arrepiento? Esa forma de pensar no es prudencia, es miedo disfrazado. Y el miedo bloquea la intuición. Porque la intuición no se revela en medio del temor. Se revela cuando el alma está dispuesta a confiar. Por eso, cuando enfrentes una decisión, grande o pequeña, el primer paso no es analizar. Es aquietarte. Hacer silencio. No para pensar más, sino para pensar menos. Para que lo que ya sabe tu Cristo interno pueda subir hasta la superficie de tu conciencia. La respuesta no viene de afuera. No necesitas una señal. No necesitas una opinión. Necesitas conectar con lo que ya sabes, pero aún no has escuchado. Haz este ejercicio. Toma una situación concreta que estés viviendo hoy. Algo real. Algo que implique una decisión. Ahora cierra los ojos y afirma interiormente. Hay una respuesta perfecta para esta situación. Esa respuesta ya existe. Yo me abro a recibirla con claridad. Luego, guarda silencio. No pienses. Solo permanece. Respira. Siente. Observa si surge una imagen, una sensación, una frase, una certeza tranquila. No la analices. Solo nótala. Luego sigue con tu día. Y observa cómo esa percepción interior empieza a alinearse con los hechos. Porque cuando la intuición es verdadera, la vida misma la confirma. La clave está en probar sin miedo. Muchos esperan estar absolutamente seguros antes de actuar. Pero la intuición no siempre se presenta con aplausos celestiales. A veces es una inclinación suave. Un gesto. Una pausa. Un no sé por qué, pero esto se siente correcto. Si esperas la garantía del intelecto, nunca actuarás. Porque la fe y la lógica no siempre caminan juntas. La fe da el primer paso. Y luego la lógica entiende. Ahora bien, la intuición no contradice la razón, la trasciende. La usa cuando es útil y la deja cuando estorba. Por eso no se trata de abandonar el sentido común, sino de superarlo cuando se queda corto. La mente puede decir, esto no tiene sentido, pero el alma responde, sin embargo, es por aquí. Y cuando obedeces esa voz que no grita, pero que no se va, descubres que el camino se abre. En lo cotidiano, la intuición se entrena con preguntas sencillas. ¿Qué alimento realmente necesita hoy mi cuerpo? ¿Es este el momento para hablar o para escuchar? ¿Esta acción nace del amor o del miedo? ¿Esta palabra edifica o solo descarga mi molestia? ¿Esta decisión me deja paz o tensión? Haz de estas preguntas un hábito. No para llenarte de dudas, sino para afinar tu oído interno. Porque la práctica constante crea canales. Y cuanto más escuchas, más claro oyes. Una mujer me contó que, antes de cada llamada telefónica importante, tomaba un minuto para orar, que la sabiduría de Dios hable en mí. No pedía palabras, no preparaba discursos. Solo se alineaba. Y cada conversación fluía con una armonía que ella antes no conocía. No porque cambiara su inteligencia,
sino porque la puso al servicio de algo más alto. Otro hombre, cada vez que debía hacer una compra importante, afirmaba: hay un orden divino para esta transacción. Si es correcto, se dará con facilidad. Si no, se desvanecerá sin esfuerzo. Y actuaba en paz. Así evitó errores costosos y obtuvo siempre lo necesario. No por superstición, sino por alineación. Así trabaja la intuición, sin ruido, sin drama, sin presión, pero con exactitud sobrenatural. ¿Quieres vivir así? Comienza hoy. No esperes crisis. Practica en lo pequeño. Porque si puedes ser guiado al elegir tus palabras, podrás ser guiado al tomar decisiones mayores. Si puedes ser guiado al cuidar tu cuerpo, podrás ser guiado al cuidar tu vocación. Si puedes ser guiado en lo cotidiano, podrás vivir guiado en todo. Pero recuerda, la clave está en actuar. La intuición crece con uso. No se desarrolla esperando confirmaciones eternas. Se desarrolla obedeciendo la paz. Si sientes que algo es correcto y no lo haces, te alejas de la voz interior. Pero si lo haces, aunque no entiendas del todo, fortaleces el canal. Y la próxima vez, oirás más claro. Afirmación práctica. La sabiduría de Dios guía cada aspecto de mi vida. Estoy atento. Estoy receptivo. Actúo en paz. Mi vida cotidiana está llena de dirección divina. Ejercicio diario. Antes de dormir, repasa 3 decisiones que tomaste durante el día. Pregúntate: ¿fueron guiadas por mi paz interior o por reacción? ¿Obedecí la voz suave o ignoré la guía por miedo? No te juzgues. Solo observa. Este ejercicio te hará cada día más consciente. Y esa conciencia abre el canal de la intuición. Oración para cerrar este capítulo. Padre, no quiero ser sabio en mi propia opinión. Quiero oír tu voz en lo simple, en lo cotidiano, en lo inmediato. Quiero vivir cada momento como un acto sagrado. Guíame en mis palabras, en mis gestos, en mis elecciones. Que tu luz ilumine mi día, no como un relámpago, sino como una lámpara constante. Estoy dispuesto. Estoy atento. Gracias, Señor, porque ya está hecho. Amén. Capítulo 6. Confianza, el puente entre la intuición y la manifestación. Hay una ley espiritual que no falla: lo que no se practica, se debilita. Y esto es especialmente cierto con la intuición. No basta con oír la voz interior. No basta con reconocerla. Si no se actúa sobre lo que se ha recibido, el canal se cierra. No por castigo divino, sino por desuso natural. La intuición florece cuando se la obedece. Se fortalece cuando se le da crédito. Se vuelve viva cuando la fe la alimenta. Fe e intuición son hermanas inseparables. La una no puede operar sin la otra. La intuición muestra. La fe camina. La intuición revela. La fe manifiesta. Es un error creer que la intuición traerá resultados por sí sola. La intuición guía. Pero es la acción guiada por la fe la que produce el fruto. Aquí es donde muchos tropiezan. Han aprendido a escuchar, a aquietarse, a discernir. Pero cuando reciben la guía, la cuestionan. La retienen. La postergan. Preguntan: ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo imagina? Y al hacerlo, entran de nuevo en la vieja cárcel del intelecto. La semilla fue plantada, pero no fue regada con fe. Por eso no florece. Debes comprender que la duda es el mayor saboteador de la intuición. No porque tenga poder propio, sino porque bloquea tu energía creadora. La duda es fe invertida. Es fe en lo negativo. Fe en la posibilidad del error. Fe en el fracaso. Y toda fe, sea positiva o negativa, manifiesta. Si dudas de lo que has recibido anteriormente, estás afirmando que la voz de Dios no es confiable.
Y ese pensamiento, aunque no lo digas en voz alta, genera caos. Pero si, en cambio, confías, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no tengas garantías visibles, entonces algo mayor que tú empieza a moverse. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas decir, sé que esta guía viene de la paz. La sigo, y confío en que lo demás se revelará en el camino. Y así es. Imagina un puente invisible entre el plano espiritual y el plano material. Ese puente se llama confianza. Cuando confías, ese puente se vuelve sólido. Lo cruzas, y las ideas que estaban en el espíritu se manifiestan en tu mundo. Pero si dudas, el puente se desvanece. Las ideas quedan del otro lado. El río no se cruza. Y tú repitas, la guía no funcionó. No es que no haya funcionado. Es que no la caminaste. Hay una historia sencilla que lo ilustra. Un agricultor, guiado por su intuición, decide sembrar una semilla en una tierra donde nunca antes había cultivado. Sus vecinos se burlan. Esa tierra es árida, dicen. Nadie ha cosechado allí. Pero el agricultor tiene paz. No euforia, no certeza intelectual. Solo una calma profunda. Y obedece. Siembra. Confía. Riega. Espera. Y al cabo de semanas, brota un fruto inesperado. No porque la tierra cambiara, sino porque él obedeció la guía que otros no veían. Así también tú. No esperes que todos comprendan tus pasos cuando caminas por fe. No esperes aplausos ni garantías. Cuando tu guía viene de la paz, actúa. Aunque no veas aún los resultados. Aunque la mente diga que no tiene sentido. Porque muchas veces la intuición contradice la lógica. Pero nunca contradice la verdad. Aquí entra la ley de causa y efecto. Toda acción guiada desde el espíritu causa una manifestación armónica. Puede no ser inmediata. Puede no ser como la mente la esperaba. Pero vendrá. Porque la ley no falla. El error es esperar que la manifestación confirme primero la guía. Cuando es al revés, la manifestación sigue a la acción guiada. No puede haber cosecha sin siembra. Algunas personas me han dicho, yo sentí claramente que debía cambiar de ciudad, o iniciar ese proyecto, o hablar con esa persona. Pero luego lo dudé, y ya no estoy seguro. Eso es como oír el llamado de Dios, y colgar el teléfono. El mensaje estaba allí, pero no se sostuvo con fe. Y no hablo de fe ciega, ni de actos impulsivos. Hablo de una certeza interna nacida del silencio, que se reconoce por la paz que deja. Esa certeza es suficiente. No necesitas más. Si esperas confirmación externa, estás diciendo que confías más en las circunstancias que en Dios. Pero la fe espiritual invierte el orden, confía primero, y las circunstancias responden. Te invito a una práctica transformadora. Cada vez que recibas una guía intuitiva, una idea, una sensación clara, una dirección suave, afírmala con estas palabras. Confío en que esta guía viene de la inteligencia divina. La sigo con paz. La ley de Dios ya está obrando. Todo lo que necesito se provee. Gracias, porque ya está hecho. Y luego, actúa. No esperes la motivación perfecta. No consultes con el miedo. Da el paso que puedes dar hoy. Uno solo. Y verás cómo el siguiente se ilumina. Así caminan los que viven guiados. Paso a paso. Por fe, no por vista. Recuerde las palabras de Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son los que manifiestan. Porque en el reino de Dios, la visión sigue a la fe. No al revés. La intuición necesita tu cooperación. No para validarse, sino para expresarse. Cuando actúas con confianza, estás diciendo, la voz que oí es suficiente. Y esa declaración, silenciosa pero poderosa,
Abre caminos donde antes solo había niebla. Afirmación práctica. Confío en la guía que recibo. No necesito entenderlo todo. Actúo desde la paz. Dios ya está obrando en mi vida. Yo colaboro con fe. Yo manifiesto con confianza. Ejercicio diario. Al terminar tu día, repasa una acción que hayas evitado por miedo, aunque sentías que debías hacerla. Escríbela. Luego ora en silencio. Dios, si esta guía viene de ti, fortaléceme para obedecerla mañana. Y hazlo. Un paso. Un gesto. Un comienzo. Así construyes el puente. Así manifiestas la voluntad divina en tu vida. Oración para cerrar este capítulo. Padre, confieso que muchas veces he oído tu voz y he dudado. He sentido la guía y he postergado. Perdóname. Hoy elijo confiar. Hoy elijo caminar. Aunque no vea todo el camino, sé que tú estás conmigo. Aunque no entienda, sí que tú sabes. Yo actúo desde la paz. Yo manifiesto desde la fe. Yo colaboro con tu sabiduría. Gracias porque ya está hecho. Emir. Capítulo 7. Los bloqueos que apagan la voz interior. La voz de Dios no deja de hablar, pero puede dejar de ser oída. No porque calle, sino porque hay ruido dentro del oyente. Como un violín que suena en una sala llena de motores encendidos, la melodía de la intuición puede quedar ahogada por los pensamientos que ocupan el alma sin haber sido invitados. Esos pensamientos, y más aún, los estados de conciencia que los generan, son los verdaderos bloqueos que apagan la voz interior. En este capítulo quiero hablarte de 5 enemigos silenciosos. No tienen forma visible, pero sabotean la claridad. No son monstruos exteriores, sino actitudes mentales internas que, si no se disuelven, oscurecen todavía. Son el miedo, el resentimiento, la prisa, la culpa y la autoimportancia. Cada uno de ellos, por su naturaleza, interfiere con la percepción de la verdad. Cada uno puede ser detectado, comprendido y transmutado conscientemente. El miedo es el primero. El más común. El más paralizante. El miedo no te dice que tienes una opción. Te dice que estás en peligro. Y cuando sientes que estás en peligro, todo tu sistema interior se cierra. La intuición, que requiere apertura, receptividad, calma, no puede manifestarse en un alma contraída. El miedo crea urgencia, y la urgencia es enemiga de la guía. Porque cuando estás apurado, no escuchas. Solo reaccionas. ¿Y qué teme el alma? Teme equivocarse, teme perder, teme sufrir. Pero todos esos temores parten de un solo error: creer que estás solo. Que debes decidir sin ayuda. Que debes resolver desde tu fuerza. Pero no estás solo. Nunca lo has estado. Hay una inteligencia dentro de ti que ya sabe. El miedo desaparece cuando reconoces que no dependes de ti mismo, sino de un principio perfecto que te guía. Afirmación para disolver el miedo. Dios en mí es sabiduría perfecta. No estoy solo. No puedo errar. La paz guía mis pasos. El segundo enemigo es el resentimiento. Quizás no lo identifiques enseguida, porque el resentimiento no siempre grita. A veces se esconde como una leve amargura. Un juicio constante. Una desconfianza aprendida. Pero el alma que guarda rencor no puede recibir guía espiritual. Porque donde hay resentimiento, hay separación. Y la intuición fluye solo en un alma unificada con la verdad. El rencor te ancla al pasado. Te ata a personas y escenas que ya no existen. Es como arrastrar cadenas en un templo donde solo hay que entrar descalzo. ¿Cómo se suelta? Con perdón. No como emoción, sino como decisión espiritual. No dices te perdono porque el otro lo merezca, sino porque tu alma necesita liberarse.
Mientras no perdones, estarás ocupado justificando tu dolor. Y la intuición no habla en medio de las justificaciones. Solo habla cuando el alma dice, estoy dispuesto a soltar. Afirmación para disolver el resentimiento. Libero a todos. Me libero a mí. El pasado no tiene poder. Solo el amor es real. El tercer bloqueo es la prisa. No se habla mucho de ella, pero es uno de los obstáculos más insidiosos. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad. Se premia lo urgente, se ignora lo profundo. Pero el alma no tiene prisa. La intuición no llega por aceleración. Llega por profundidad. Y la profundidad no se alcanza corriendo. Se alcanza deteniéndose. Una decisión tomada con prisa rara vez es guiada. Porque la prisa no permite discernimiento. No da espacio a la paz. No deja respirar al alma. Si sientes que tienes que decidir ya, detente. Porque si es de Dios, también será mañana. El Espíritu no empuja. Solo invita. Afirmación para disolver la prisa. La verdad no necesita urgencia. Puedo esperar. Puedo confiar. La guía perfecta se revela a su tiempo. El cuarto bloqueo es la culpa. Esta es especialmente difícil porque se disfraza de virtud. Crees que te hace más humano, más humilde, más consciente. Pero la culpa no es humildad. La culpa es una forma encubierta de egocentrismo espiritual. Es pensar, yo fallé, yo me alejé, yo arruiné el plan divino. Pero el plan de Dios no puede arruinarse. Es más grande que tus errores. La culpa te hace mirar al yo pequeño. La intuición solo se revela cuando miras al yo verdadero, que es el Cristo en ti. Cuando te sientes culpable, no confías en tu derecho a ser guiado. No te crees digno. Y así, bloqueas la recepción. Pero Dios no guía porque lo merezcas. Dios guía porque es su naturaleza. No puedes dejar de ser su hijo. No puedes salir de su amor. Solo puedes creer, falsamente, que lo has hecho. Afirmación para disolver la culpa. Nada me separa de Dios. Estoy perdonado. Estoy limpio. Estoy guiado. Soy uno con el Cristo. Finalmente, el quinto bloqueo, la autoimportancia. Este suele pasar desapercibido porque se disfraza de responsabilidad, de liderazgo, de propósito. Pero en el fondo es el pensamiento, yo debo hacerlo todo. Yo debo tener razón. Yo debo estar en control. Y mientras ese yo quiera controlar, el Cristo no puede reinar. La intuición no se da al ego. Se da al alma que se entrega. La autoimportancia crea una capa de tensión. Te impide oír la voz que habla suave. Cuando quieres demostrar, imponer, brillar, estás cerrando el canal. Porque la intuición no se impone. Se revela al que se vacía. Cuando dices, no sé, pero estoy dispuesto a escuchar, ahí comienza la verdadera guía. Afirmación para disolver la autoimportancia. No necesito controlar. Dios sabe. Yo confío. Yo sigo. Y todo está bien. Estos 5 bloqueos no son enemigos externos. Son malos hábitos mentales. Se instalan por repetición. Pero también se pueden desinstalar por decisión. ¿Cómo? Con autoobservación honesta, sin culpa. Con afirmaciones constantes que reeducan el pensamiento. Con la práctica diaria del perdón hacia ti y hacia los demás. Con disciplina amorosa, no rígida, que te recuerde volver al centro. Hazte cada día estas preguntas. ¿Estoy actuando desde la paz o desde el miedo? ¿Hay alguien a quien necesito liberar? ¿Estoy decidiendo por urgencia o por claridad? ¿Me siento digno de ser guiado? ¿Estoy tratando de controlar o estoy dispuesto a seguir? Las respuestas no siempre serán cómodas.
pero serán liberadoras. Porque cada vez que detectas un bloqueo, puedes entregarlo a la luz. No necesitas erradicarlo a la fuerza. Solo necesitas dejar de alimentarlo. Y poco a poco, la voz que parecía apagada volverá a oírse. Porque nunca dejó de hablar. Solo esperó que tú la desenterraras. Oración para cerrar este capítulo. Señor, muéstrame lo que estorba en mí. Dame valor para mirar sin miedo. Ayúdame a soltar el miedo, el rencor, la prisa, la culpa y el falso yo. Límpiame, no porque sea indigno, sino porque ya soy tu hijo y quiero vivir como tal. Abre mis oídos internos. Derriba los muros. Haz que tu voz brille en mi alma. Gracias porque ya está hecho. Amén. Capítulo 8. La intuición y el subconsciente. La mente humana, vista desde lo espiritual, es un templo con dos cámaras. La primera es la conciencia externa, lo que piensas, lo que decides, lo que recuerdas. Pero más profunda y mucho más poderosa es la cámara oculta, el subconsciente. Allí habitan las impresiones que gobiernan tu vida. Allí se almacenan las ideas repetidas, los sentimientos sostenidos, los decretos silenciosos que pronuncias sin darte cuenta. Y es allí donde la intuición deja su huella más duradera. Cuando una idea nace en el plano espiritual, se presenta en tu mente como una impresión, una certeza, una imagen, una dirección. Esa es la intuición. Pero si no atraviesa la superficie de la mente y desciende al subconsciente, se pierde. Se vuelve un destello olvidado. Porque toda manifestación, toda, debe pasar por el subconsciente antes de expresarse en el mundo. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. Tú puedes entrenar tu subconsciente para que se convierta en receptor de la intuición. Puedes hacer que en lugar de resistir la guía, la amplifique. En lugar de oscurecer el mensaje, lo ilumine. Pero eso requiere conciencia. Requiere práctica. Y sobre todo, requiere una relación nueva con tu propio pensamiento. El subconsciente no razona. No analiza. No decide. Acepta. Todo lo que repites con emoción, con intensidad o con frecuencia, él lo toma como verdad. No distingue entre lo deseado y lo temido. No conoce el sarcasmo ni la negación. Solo graba. Y luego reproduce. Si has pensado durante años que eres torpe, o que el mundo es difícil, o que estás solo, tu subconsciente ha tomado eso como base. Y esa base filtra toda percepción. Entonces, cuando la intuición quiere hablarte, el subconsciente contaminado puede bloquearla. Puede decirte, eso no es posible, eso no es para ti, vas a fallar otra vez. No es maldad. Es programación. Y por eso, el alma que desea vivir guiada debe primero limpiar su templo interior. No para complacer a Dios, sino para poder oírlo sin distorsión. ¿Cómo se hace? A través de la repetición constructiva. De las afirmaciones conscientes. De la visualización espiritual. Y sobre todo, del entrenamiento amoroso del pensamiento. No se trata de luchar con las ideas negativas, sino de desalojarlas con la luz. Cada vez que repites una verdad espiritual con fe, una parte de tu subconsciente se alinea. Cada vez que visualizas una vida guiada, un nuevo surco se traza. Y, poco a poco, el terreno interior se vuelve fértil. Imagina que tu mente es un jardín. El subconsciente es la tierra. La intuición es la semilla. Si la tierra está llena de piedras, miedos, creencias, juicios, la semilla no puede crecer. Pero si la limpias, la preparas, la bendices, entonces la semilla germina. Y tu vida se llena de flores inesperadas. No porque luchaste por ellas, sino porque alineaste tu interior. Una práctica poderosa es la afirmación nocturna. Antes de dormir, cuando la mente consciente se relaja, el subconsciente queda más receptivo. Ese es el momento perfecto para sembrar. No repitas tus problemas.
No repases tus errores. Di con voz suave: la sabiduría divina me guía en todo. Mi mente se abre. Mi corazón confía. Recibo la verdad mientras duermo. Mañana sabré qué hacer. Esa afirmación, dicha cada noche, obra milagros. No porque las palabras tengan magia, sino porque son vehículos de conciencia. Otra herramienta es la visualización espiritual. Cierra los ojos e imagina que un rayo de luz desciende sobre ti. Es la inteligencia divina. No habla con palabras. Te inunda con certeza. Te rodea de claridad. Te muestra tu siguiente paso. No lo ves con los ojos, pero lo sientes en el alma. Repite esta imagen cada día. Hazla tu refugio interior. Tu subconsciente la tomará como referencia. Y entonces, cuando necesites guía, esa imagen se activará sola. Será tu nueva costumbre espiritual. También puedes establecer rutinas mentales. Al despertar, afirma: hoy camino guiado. Hoy escucho la voz correcta. Hoy mi mente coopera con la verdad. Durante el día, si surge confusión, respira y di: mi subconsciente está alineado con la inteligencia divina. Todo se aclara. Al cerrar el día, reconoce: hoy fui guiado. Aunque no siempre lo vi, la sabiduría actuó. Gracias. Con el tiempo, estas prácticas se vuelven nuevos hábitos mentales. Y el subconsciente comienza a operar a favor de la intuición. Ya no se resiste. Ya no interfiere. Ahora colabora. Ahora sostiene. Un alma me preguntó: ¿y si tengo años repitiendo ideas negativas, puedo revertirlo? La respuesta es sí. Siempre sí. Porque el subconsciente es como la cera, puede haberse endurecido, pero con calor, con amor, con fe, con práctica, se vuelve moldeable. No importa cuánto hayas creído en el error. Hoy puedes comenzar a sembrar la verdad. Y esa verdad hará su obra. La intuición no es un relámpago ocasional. Es una corriente constante. Pero solo se vuelve audible cuando tu interior está preparado. Cuando tu subconsciente se ha vuelto amigo de la luz. Y eso no es un don de pocos. Es un derecho de todos. Un derecho que se activa con disciplina amorosa y fe persistente. Afirmación práctica. Mi subconsciente coopera con la verdad. La intuición guía mi vida. Estoy receptivo, alineado, despierto. La luz dirige mis pasos. Ejercicio diario. Antes de dormir, elige una afirmación. Puede ser: yo escucho con claridad la voz de Dios. Repítela en voz baja 10 veces. Siente su verdad. No la fuerces. Solo siéntela. Luego duerme con confianza. Hazlo durante 21 días. Y observa cómo tu percepción cambia. Cómo las respuestas llegan. Cómo el ruido interno se disipa. Oración para cerrar este capítulo. Padre, te entrego mi mente profunda. Aquella que guarda memorias, temores y viejas ideas. Tú puedes hacerla nueva. Tú puedes llenarla de luz. Que mi subconsciente deje de ser obstáculo y se convierta en canal. Que la semilla de tu sabiduría eche raíces. Que mi noche sea sagrada. Que mis pensamientos sean templos. Yo recibo tu guía con todo mi ser. Gracias porque ya está hecho. Amén. Capítulo 9. Jesús y la intuición espiritual. El más grande ejemplo de intuición espiritual perfecta es Jesús de Nazaret. Pero no porque fuera un ser lejano, inalcanzable, divinizado en un pedestal que lo aparta de nosotros. No. Jesús fue, y es, el modelo del hombre que vive totalmente unido al principio. El Cristo expresado sin interferencias. El alma que oye y obedece la voz de Dios en cada momento. No hay acto suyo que no haya sido precedido por la vía interna.
no hay palabra suya que no haya nacido del contacto silencioso con el Espíritu. Jesús no improvisaba. Escuchaba. Percibía. Respondía. Su vida fue oración continua, no por lo que decía, sino por cómo oía. Cuando decimos que Jesús fue el Cristo, no afirmamos que fue el único. Afirmamos que fue el primero en demostrar plenamente lo que todos podemos ser. El Cristo no es un nombre propio. Es un estado de conciencia. Es el estado en el que la voluntad personal ha sido completamente rendida a la voluntad divina. Es la fusión entre la mente individual y la sabiduría infinita. Y Jesús, el hombre, vivió en ese estado de conciencia. Por eso pudo decir, el Padre y yo uno somos. Por eso, cada uno de sus actos es una lección viva de intuición operativa. Jesús nunca actuó por impulso. Nunca respondió desde el ego. Sus decisiones no nacían del miedo ni del deseo. Nacían del contacto constante con el Padre interno. Por eso podía caminar entre multitudes con calma. Por eso sabía cuándo hablar y cuándo callar. Por eso, aun en el juicio, permanecía en paz. Su serenidad no era táctica. Era el resultado de la unión con la mente divina. Cuando se encontró con la mujer adúltera, no respondió con la lógica del mundo. Tampoco con el sentimentalismo. Respondió desde la intuición pura. Se inclinó. Escribió en la tierra. Guardó silencio. Y luego pronunció la frase que nadie esperaba: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. No fue un argumento. Fue una respuesta nacida del contacto con el Espíritu. Y esa respuesta desarmó la violencia sin confrontarla. En otra ocasión, ante la muerte de Lázaro, no se desesperó. No se dejó arrastrar por la emoción de las hermanas ni por la presión de los discípulos. Dijo algo que solo alguien guiado desde el centro podía decir: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y luego, frente a la tumba, oró: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oías. Qué frase tan reveladora. No pidió un milagro. No suplicó. Afirmó la unidad con el principio. Porque sabía que la guía ya estaba dada. Solo había que obedecerla sin dudar. Jesús no fue mágico. Fue metafísico. No hacía portentos por poder personal, sino por su fusión con la mente divina. Cuando multiplicó los panes, no operó desde la escasez. Vio abundancia donde otros veían insuficiencia. Y al elevar la conciencia, al levantar los ojos al cielo, conectó con la fuente invisible que siempre provee. No fue un acto sobrenatural. Fue la manifestación natural de una conciencia entrenada en la verdad. Este Jesús, el que vive desde la intuición perfecta, no es un mito, ni una excepción. Es el ejemplo de lo que tú y yo podemos llegar a ser. Porque dijo: las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Y no hablaba de curaciones ni multiplicaciones. Hablaba de vivir guiados, inspirados, en unidad con Dios. Pero para eso, necesitamos hacer lo que Él hizo: retirarnos al monte interior. Jesús se apartaba a orar, no para convencer a Dios, sino para oír sin interferencias. Subía al monte, que es símbolo del estado elevado de conciencia. Allí se aquietaba. Allí discernía. Allí oía la voz que no grita, pero que guía con certeza. Solo después actuaba. Solo después hablaba. ¿Y qué dijo el de esa voz? No hablo por mi cuenta, el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Jesús sabía que no era el yo externo quien tenía poder. Era el Cristo interno. Y ese Cristo, lector amado, también habita en ti. No es una promesa futura. Es una realidad presente. Lo único que se requiere es que calles al yo inferior y permitas que el Cristo hable. Eso es vivir desde la intuición. Eso es seguir el modelo del Maestro. Las parábolas que Jesús enseñó también brotaron de su intuición. No eran discursos preparados.
Eran imágenes vivas, inspiradas en el momento, nacidas de su visión espiritual. Cuando habló del sembrador, del hijo pródigo, de la perla de gran precio, estaba traduciendo realidades espirituales eternas en lenguaje humano. Y cada una de esas parábolas contiene claves para vivir guiados. Por ejemplo, en la parábola del buen pastor, dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen». No dice que luchan por oírla. No dice que deban merecerla. Dice que oyen. Naturalmente. Espontáneamente. Porque esa voz está en ellas. El alma guiada por el Cristo reconoce la verdad sin esfuerzo. No porque sea especial, sino porque está alineada. Cuando dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros», nos está recordando que no hay que buscar fuera lo que ya está dentro. Que la guía no viene de signos exteriores, sino de la conexión con el Espíritu en el corazón. Todo lo necesario está allí. La respuesta, la dirección, la fuerza. Solo hay que volverse hacia adentro. Escuchar. Obedecer. Actuar. Hoy, tú también puedes vivir como Jesús vivió. No como una figura inalcanzable, sino como el hermano mayor que ya recorrió el camino. ¿Y cuál es ese camino? El de la intuición obedecida. El de la paz seguida. El de la voz interior reconocida y respetada por encima de la razón humana. Jesús no enseñó doctrinas complicadas. Enseñó conexión. Enseñó entrega. Enseñó silencio interior. Y sobre todo, enseñó que la voluntad de Dios no está separada de tu bien más alto. Cuando escuchas a tu Cristo interno, no estás siendo místico. Estás siendo práctico y fiel a tu naturaleza divina. Afirmación práctica. El Cristo en mí me guía como guió a Jesús. Su voz es mi voz. Su paz es mi paz. Yo escucho, yo obedezco, yo vivo guiado. Ejercicio diario. Toma un versículo de Jesús y léelo en silencio. Luego cierra los ojos y pregunta: ¿qué me dice hoy esta enseñanza? ¿Qué acción concreta debo tomar? No esperes respuestas audibles. Espera una sensación. Una claridad. Una imagen. Anótala. Obsérvala en tu día. Así aprenderás a traducir las enseñanzas del Maestro en dirección viva. Oración para cerrar este capítulo. Jesús, hermano mayor, ejemplo perfecto, gracias por mostrarme que se puede vivir desde el Espíritu. Gracias por enseñarme a confiar, a escuchar, a actuar desde la paz. Hazme sensible a la voz que tú oías. Que el mismo Cristo que habló en ti hable ahora en mí. Yo no pido portentos. Pido claridad. No pido poder. Pido comunión. Que mi alma se una al Padre como la tuya lo hizo. Y que mi vida sea también luz para otros. Gracias porque ya está hecho. Amén. Capítulo 10. Cuando la intuición parece contradecir la lógica. La vida espiritual no es una trampa ni una evasión de la razón. No es una invitación a ignorar la mente racional y vivir en un mundo de ilusiones. Pero sí es una llamada a reconocer que la razón y la intuición operan en niveles distintos de la mente, y que cada uno tiene su lugar y su propósito. Cuando la intuición parece contradecir la lógica humana, no estás frente a un error espiritual ni a un capricho divino, sino ante una oportunidad para discernir la jerarquía entre espíritu y razón. La razón es una herramienta valiosa. Te permite analizar, comparar, aprender, construir. Pero la razón humana siempre parte de información limitada, sensaciones, datos, experiencias pasadas. Incluso así, la razón puede ser excelente en su ámbito. Sin embargo, hay aspectos de la existencia que trascienden la lógica secuencial, y esos aspectos son iluminados por la intuición, que no sigue el camino del análisis, sino el de la revelación interna. La intuición no sustituye la razón, la supera cuando la razón no puede encontrar la verdad por sí sola. Antes de avanzar, es crucial entender algo.
No se trata de rechazar la lógica racional como si fuera un adversario del espíritu. Eso sería caer en la ignorancia. Se trata de reconocer que la razón y la intuición pertenecen a órdenes distintos de conocimiento. La razón examina lo conocido para inferir lo desconocido. La intuición, en su estado más puro, revela lo que es verdadero sin pasar por la argumentación lógica. La fe, en este sentido, no es irracional, es traslógica, va más allá de la lógica, no en contra de ella. Entonces surge la pregunta que atormenta a muchos: ¿y si la intuición me dice algo que mi mente no puede explicar? ¿Debo seguirla o confiar en la razón? Aquí está el núcleo de la lección. La intuición nunca contradice la verdad. Puede contradecir la lógica humana, que es limitada, porque no tiene acceso a todo el contexto. El espíritu, en cambio, opera desde el principio, no desde los datos. Por eso, cuando la guía divina parece irracional, es porque la mente racional aún no ha captado todas las piezas del rompecabezas. No porque la intuición esté equivocada, sino porque la lógica humana no puede abarcar lo infinito desde lo finito. En muchas tradiciones espirituales se afirma que la intuición procede de una sabiduría interior más profunda que la mente discursiva. Algunos maestros espirituales sostienen que la mente razonadora y la intuición operan en planos diferentes, y que el primero no puede siempre evaluar adecuadamente lo que pertenece al segundo. Y esto no es negar la razón, sino reconocer sus límites. La razón puede decir no tiene sentido, mientras que la intuición dice esto es verdadero. En ese punto, tú no estás ante dos voces iguales luchando por imponerse. Estás ante dos funciones de la mente humana, una que capta por análisis y otra que capta por revelación interna. Jesús mismo enseñó esto sin contradicción. No desestimó la razón, pero tampoco la colocó como árbitro final de la verdad espiritual. Dijo: el espíritu da testimonio, porque el espíritu es la verdad. Y también: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo revele. Esto nos muestra que hay un conocimiento que trasciende la deducción. Y ese conocimiento es intuitivo, espiritual, directo. Cuando la guía interior parece contradecir la lógica, hay tres cosas que siempre puedes hacer. Primero, cultivar discernimiento maduro. No se trata de ignorar la razón, ni de aferrarse ciegamente a la intuición. Se trata de observar desde un lugar de calma interior, donde no hay conflicto entre pensamiento y paz. Pregunta: ¿esta impresión interna trae paz en lo profundo, aunque la mente razone en otra dirección? Sí, ahí hay un signo de que la intuición está hablando. Cuando la intuición se presenta, aunque la lógica no entienda completamente, deja una sensación de equilibrio profundo. No es confusión, no es ansiedad, no es urgencia. Es serenidad. Segundo, practica la observación desapegada. Esto significa no pelear con la contradicción aparente. No dices, esto no puede ser, porque mi lógica no lo comprende. Más bien, aceptas el hecho de que hay algo más grande en juego y te mantienes en actitud receptiva. La mente racional teme lo que no puede explicar. El alma espiritualmente despierta reconoce que hay niveles de realidad que la mente aún no ha desvelado. Esta observación desapegada no significa pasividad, sino paciencia activa. Tercero, ejerce la práctica de entrega consciente. Esto no es abandono de responsabilidad. Es reconocimiento de que, cuando has hecho lo que debes hacer, silencio interior, discernimiento, consulta desde la paz, la única cuestión que queda es confiar. Confiar no significa ignorar la razón, sino afirmar que cuando la intuición se presenta con claridad, el espíritu sabe más que la mente. Aquí hay una verdad profunda: la razón se alimenta de evidencia acumulada, pero la intuición nace de la unidad con el principio. La primera pregunta a la razón es ¿cómo? La primera pregunta a la intuición es ¿qué es verdadero? Son preguntas distintas, y por eso a veces sus respuestas aparentan conflicto. En la relación entre fe y razón, hay una rica historia de sabios que han enseñado que la fe complementa a la razón y no la destruye. La razón sin fe puede volverse fría y limitada.
La fe sin razón puede volverse superstición. Pero la intuición espiritual, cuando se practica desde calma interna y obediencia real, hace que la razón se someta a una verdad más profunda, sin perder su valor, sino ampliando su visión. Si te enfrentas a una guía intuitiva que contradice tu lógica, no te lances a la ansiedad. No te sometas a la mente racional como si fuera la única autoridad. En lugar de ello, mantente en paz. Observa sin apego. Escucha sin prisa. Y confía en que hay más en juego de lo que tus sentidos pueden captar. A medida que haces esto repetidamente, la tensión interna se disipa. Comienzas a ver que la intuición y la razón no son enemigos, sino aliados en niveles distintos. La razón te mantiene firme en el mundo visible. La intuición te guía en el mundo invisible. Y ambos se armonizan cuando tu corazón está en paz. Afirmación de confianza. Yo honro la razón y la intuición. Cuando la intuición supera a la lógica, mantengo la paz y confío en la sabiduría que trasciende todo entendimiento. Práctica de entrega. Cuando sientas esa contradicción, detente. Respira. Repite. No necesito entenderlo todo ahora. Estoy dispuesto a escuchar con el corazón antes que pelear con la mente. Y deja que la paz hará su obra. Oración para cerrar el capítulo. Padre, no te pido que elimines la razón, ni que suprimas mi capacidad de pensar. Te pido que me enseñes a escuchar más allá de los límites de mi lógica. Haz que mi mente se someta a tu verdad y que mi corazón se mantenga en paz, incluso cuando no comprenda todo. Que pueda reconocer tu voz cuando supera mi entendimiento, y que camine con confianza, amor y silencio interior. Gracias porque ya está hecho. Amén. Capítulo 11. Vivir permanentemente guiado. Hay quienes buscan la intuición como quien busca un relámpago en el cielo, algo que aparezca de pronto, que ilumine por un instante, que resuelva un dilema puntual y luego desaparezca hasta la próxima tormenta. Pero la intuición no es un evento ocasional. No es un recurso de emergencia. Es un estado de conciencia permanente, una manera de vivir, un fluir constante con la mente divina. Cuando comprendes esto, dejas de buscar señales y empiezas a vivir en estado de señal constante. La intuición verdadera no se enciende y apaga. Está siempre allí, como el sol detrás de las nubes. Lo que varía no es la voz, sino tu disponibilidad para oírla. Y esa disponibilidad no se improvisa. Se cultiva. Se vuelve hábito. Se vuelve camino. Se vuelve vida. Vivir permanentemente guiado significa habitar en la presencia. No una presencia etérea ni mística, sino la presencia viva de Dios en tu interior. Significa llevar a Dios contigo en lo cotidiano, al caminar, al hablar, al decidir, al servir, al callar. Es una relación continua, sin necesidad de palabras. Una compañía silenciosa, pero activa. Como la raíz que alimenta al árbol aunque no se vea. Como el corazón que late sin que se lo ordenen. Muchos creen que para vivir así hay que retirarse del mundo. Que hay que dejar el trabajo, aislarse, entrar en una celda o vivir entre incienso. No es así. La intuición no requiere retiro físico. Requiere atención interior constante. Requiere una vida sencilla, ordenada, limpia de excesos mentales. No se trata de hacer menos, sino de vivir cada acto desde el centro, desde la conexión. Puedes estar rodeado de personas, de ruido, de tareas y seguir guiado. Porque no se trata del entorno externo, sino del enfoque interno. La práctica comienza por convertir la guía interior en tu punto de partida para todo. Antes de decidir, escuchas. Antes de hablar, observas. Antes de actuar, sientes. No se trata de dudar eternamente, sino de moverse desde la claridad. A veces esa claridad será inmediata. Otras veces, requerirá espera. Pero quien vive guiado, sabe que toda acción hecha desde el ego genera ruido. Y toda acción hecha desde la intuición, aunque sea simple, genera armonía.
¿Cómo se cultiva esta vida guiada? Mediante hábitos espirituales concretos. No hablo de rituales vacíos, sino de disciplinas amorosas que entrenan tu alma a mantenerse alineada. Un espacio de silencio diario. Una afirmación constante de tu identidad espiritual. Una pausa consciente antes de reaccionar. Una pregunta silenciosa ante cada situación. ¿Desde dónde estoy a punto de actuar? Esa pregunta es clave. Porque el alma entrenada no actúa desde el impulso, sino desde el centro. Vive en presencia. Vive en sintonía. Vive escuchando mientras hace. Eso es lo que Jesús modeló, no un hombre escapando del mundo, sino uno que vivía desde la voz interna en medio del mundo. La consistencia diaria es esencial. Así como comes cada día para mantener tu cuerpo, debes alimentar tu alma con el reconocimiento diario de la intuición. No es cuestión de sentir algo espectacular. Es cuestión de elegir conectar, aun en medio del cansancio, del ruido o del desafío. Es fácil oír cuando hay paz externa. El desafío verdadero es mantener la conexión cuando todo alrededor tira de ti. Y ahí es donde la práctica se vuelve fortaleza. Una práctica que ayuda mucho es la evaluación interior consciente. Al finalizar el día, en lugar de repasar errores o entretener culpas, pregúntate: ¿en qué momentos hoy actué desde la paz? ¿En qué momentos reaccioné desde el viejo patrón? ¿Dónde sentí la voz de la intuición y no la seguí? ¿Dónde la seguí y qué fruto trajo? No te juzgues. Solo observa. Esa evaluación diaria es como pulir un espejo, no porque esté roto, sino para que refleje mejor. Y al hacerla, tu alma empieza a reconocer los patrones. Aprende. Se hace más disponible. Vivir guiado también requiere una vida sencilla. No por pobreza externa, sino por limpieza interior. Cuanto más llenes tu mente de opiniones, juicios, comparaciones y distracciones, más difícil será oír la voz sutil. La intuición no compite. Habla suavemente. No se impone. Por eso, mientras más espacio haya en tu interior, más claramente la percibirás. Simplifica. No para tener menos, sino para ser más. Quita lo que no nutre. Renuncia a lo que entorpece. Conserva lo que te ancla en Dios. Eso es vivir guiado, no acumular pensamientos, sino permitir que la luz circule libremente. Un alma me dijo una vez: quiero vivir desde la guía, pero no siento nada. Y yo le respondí: no necesitas sentir. Necesitas disponerte. La intuición no siempre se manifiesta con emoción. A veces es una calma profunda. A veces es una certeza sin palabras. A veces es simplemente que algo fluye sin esfuerzo. La medida no es la intensidad emocional. La medida es la paz que permanece después. Si después de una decisión hay calma, fluidez, silencio interior, ahí estaba la guía. Aunque no te diste cuenta en el momento. La vida guiada no es una excepción. Es tu estado natural. Pero requiere compromiso. Requiere humildad. Requiere disciplina amorosa. No disciplina de castigo, sino de fidelidad. La fidelidad de quien sabe que, sin guía, se pierde. Y con guía, avanza. Afirmación práctica. La voz de Dios me guía constantemente. Vivo en presencia. Actúo desde el centro. Escucho y obedezco. La intuición dirige cada paso. Ejercicio diario. Cada mañana, antes de comenzar el día, di en voz clara: hoy viviré guiado. No caminaré solo. Mi Cristo interno me conduce. Estoy dispuesto a escuchar. Y luego, al finalizar el día, respóndete sin juicio. ¿Viví desde la guía o desde la costumbre? Con solo reconocerlo, ya estás transformando tu conciencia. Oración para cerrar este capítulo. Padre, haz de mi vida una manifestación de tu guía.
Que no busques solo momentos de claridad, sino un estado permanente de unión contigo. Entrena mi alma para escucharte en todo. Limpia mi mente para que no estorbe tu voz. Que cada acto mío sea una expresión de tu sabiduría. Que yo viva desde la presencia, no desde la prisa. Desde el centro, no desde la reacción. Gracias porque ya me hablas. Gracias porque ya te sigo. Gracias porque en ti vivo permanentemente guiado. Amén. Capítulo 12. La intuición como evidencia del Cristo interno. Toda la enseñanza contenida en este libro, todo lo que has leído y meditado, todo lo que el alma ha comenzado a reconocer como propio, culmina en una sola verdad suprema. La intuición es la prueba viva de que el Cristo mora en ti. No es una metáfora, ni una doctrina para consuelo emocional. Es una realidad espiritual, presente, operante, eterna. La intuición no es una función aislada de la mente. Es la expresión del Cristo interno en actividad. Es la forma en que el Espíritu habla al hombre. Cuando tú oyes esa voz silenciosa, cuando una certeza sin explicación racional brota en tu alma, cuando una dirección clara se impone con suavidad y sin ruido, eso que experimentas no es otra cosa que la vida de Dios fluyendo en ti como vía. No es una visita de lo alto. Es una revelación de lo profundo. Es tu verdadera identidad hablando. Durante siglos se ha buscado a Dios fuera. En el templo, en el cielo, en los libros, en los milagros. Pero el Cristo enseñó lo contrario. El reino de los cielos está dentro de vosotros, Lucas 5:21. Y si el reino está dentro, su voz también está dentro. Su dirección, su ley, su fuerza, su claridad, todo está en ti. La intuición es ese hilo invisible que te conecta con el centro. Es la manera en que Dios guía sin obligar, enseña sin palabras, corrige sin herir. No necesitas más pruebas de que el Cristo vive en ti que el simple hecho de que puedes recibir guía. Esa voz que has comenzado a reconocer, esa certeza que te ha visitado en momentos de oración, esa calma que llega cuando obedeces, todo eso es el Cristo en acción. Pero debes comprender algo más, la intuición no es solo un medio para resolver problemas. No es solo un recurso para tomar buenas decisiones. Es una evidencia espiritual de filiación divina. Cuando actúas desde la guía interior, estás manifestando que no eres una criatura abandonada al azar, sino un hijo consciente de Dios. La intuición es el puente entre lo infinito y lo particular. Es la presencia de Dios adaptándose a tu necesidad específica. Es el Espíritu Santo revelándose en tu forma humana. Por eso, vivir desde la intuición es más que vivir sabiamente. Es vivir como Cristo vivió. Porque Jesús no hizo nada por sí mismo, según sus propias palabras. No hablaba por iniciativa propia. No tomaba decisiones fuera del Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ese mismo Cristo que moró en Jesús, mora también en ti. La diferencia no es de naturaleza, sino de reconocimiento. Jesús lo sabía. Tú estás comenzando a saberlo. Y esa es la gran tarea, reconocer al Cristo en ti, no como una idea, sino como una presencia viva. Cada vez que eliges actuar desde la paz interior, estás afirmando al Cristo. Cada vez que obedeces una guía sutil en lugar de una reacción mental, estás expresando al Cristo. Cada vez que escuchas más allá del ruido, confías más allá de la duda, sirves más allá del interés, allí estás revelando tu identidad real. Por eso, este capítulo no es solo una síntesis. Es un llamado a la consagración total. No a una religión. No a una práctica mística, sino a una vida entera guiada desde el Espíritu. Ya no puedes decir, no sé qué hacer. Ya no puedes decir, estoy solo. Ya no puedes decir, Dios está lejos. Porque has descubierto que la guía está en ti. Y esa guía es Dios mismo hablándote en el idioma del alma. Ahora te toca elegir. No si tienes o no intuición, eso ya está resuelto, sino si vas a vivir como alguien que confía plenamente en ella. Si vas a hacer de la escucha interior tu modo de vida.
Si vas a convertir cada decisión en una oración. Si vas a dejar que el Cristo en ti tome la dirección. Te invito, lector amado, a hacer un compromiso. No con este libro, ni con mis palabras, sino contigo mismo. Un compromiso silencioso, profundo, irreversible. Que declares en tu corazón que, desde hoy, tu vida será una vida guiada. No perfecta. No sin errores. Pero sí una vida consagrada a seguir la voz que siempre ha estado en ti. Antes de cerrar este libro y abrir el verdadero libro que es tu vida, quiero dejarte 3 recursos finales. Una declaración de identidad, una afirmación práctica y una oración consagratoria. Hazlos tuyos. Repítelos en tu alma. Escríbelos donde puedas verlos. Y sobre todo, vívelos. Declaración de identidad. Yo soy hijo de Dios. El Cristo mora en mí. Su sabiduría es mi guía. Su paz es mi naturaleza. Su voluntad es mi acción. Mi intuición es la voz del Cristo en mí. Y yo elijo seguirla, siempre. Afirmación práctica. Cada día soy guiado desde dentro. La intuición me habla con claridad. Yo escucho, obedezco y confío. Mi vida se alinea con el plan divino. La voz de Dios me acompaña. Y en esa voz, descanso. Oración consagratoria final. Padre eterno, hoy reconozco que tu voz vive en mí. Que no necesito señales externas ni promesas futuras. Que la verdad ya me ha sido dada en forma de intuición. Hoy entrego mi mente, mi voluntad, mi historia y mi camino. Hoy digo sí al Cristo interno. Sí a la guía que no vacila. Sí a la paz que no se confunde. Haz de mi vida un canal perfecto de tu voluntad. Guíame sin cesar. Corrígeme sin herirme. Condúceme aun cuando yo dude. Y que, al final de cada día, pueda decir con humildad y certeza: hoy el Cristo en mí vivió. Gracias porque ya está hecho. Gracias porque siempre ha estado hecho. Amén. Emmet Fox.